buscamos la verdad siempre. Señor Cittadini. Bien. Lo escucho. Seguimos por acá, si les parece, después vamos a ir a otros temas, pero continuemos Nos parece. En la fase internacional, porque ayer hubo varias manifestaciones de funcionarios, el propio Donald Trump, ¿no? Anunciando que había un acuerdo con Venezuela. El acuerdo era, nos dan todo su petróleo y nos tienen que comprar a nosotros todo lo que produzcamos nosotros. O sea, es una especie de la forestal geopolítica. Sí, o una especie de alca con pistola al cinto, digamos. Efectivamente. ¿No? Y encima te secuestro claro, al presidente. Cualquiera de las dos cosas. Perdón, ¿no? Que lo diga así, sí, pero es realmente de un patetismo la escena en general. Pero bueno, te escucho. No, esto por un lado. Después se conoció un comunicado de PDVSA que decía que en realidad se estaba negociando según los estándares internacionales. Vamos a ver si efectivamente esto es así, porque es cierto que, claro, con la pistola en la cintura es muy difícil negociar, ¿no? Por parte del que puede ser apuntado. Y ya lo fue, además. Bueno, Delcy Rodríguez habló acerca del tema del narcotráfico, porque, insisto, intentan tener algún tipo de, al menos en las declaraciones, algún tipo de posición de dignidad. Veamos si efectivamente eso después redunda en posiciones reales. Pero lo cierto es que Delcy Rodríguez decía esto. Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta a través de Ecuador. No es Venezuela ni la productora ni la traficante de drogas, no. Así está asentado en todos los informes durante 27 años de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para las Drogas. Pero está también en los informes de la DEA, su propia agencia de drogas de los Estados Unidos. Dice que Venezuela no tiene participación. Y en términos técnicos lo que se ha dicho es que Venezuela no es un país relevante en materia de droga. Bueno, ahí estaba entonces Delcy Rodríguez. Hablábamos fuera del aire con cierta lógica que la retórica sigue siendo una retórica de oposición o de enfrentamiento con los Estados Unidos. Por ahora las acciones pareciera, y Estados Unidos además, yo creo que para humillar más o para condicionar aún más, lo anuncia a cada momento, parece ir en la línea de las exigencias de los Estados Unidos. De nuevo, el margen de acción de hoy del gobierno bolivariano es más bien ínfimo, ¿no? Ahora, en un rato vamos a estar hablando con un especialista en temas latinoamericanos, de defensa, un profesor de la Universidad de Burlingame, un experto, pero me atrevo a decir que lo que está haciendo el gobierno allí bolivariano es ganando un poco de tiempo para reagruparse después de lo que fue nada más y nada menos que el secuestro del presidente, la cabeza del Estado. Sí. Y la incursión militar sobre territorio propio, ¿no? En la capital, nada más y nada menos. Hay como una aparente reconstrucción de la normalidad, pero sabemos que por debajo de eso no hay ninguna normalidad en la escena. Es imposible, es uno de los episodios históricos más trascendentes de la historia de Venezuela, lo que acaba de pasar, obviamente. Del otro lado de la frontera, Gustavo Petro ayer organizó una serie de marchas, porque fueron en todo el territorio, en favor de la soberanía, porque Petro fue uno de los amenazados por Donald Trump. Escuchemos a Petro en Bogotá. Hubo marchas en todos lados. Es más, uno de mis compañeros en el canal, Adrián Salonia, está en Cúcuta. Cúcuta está en la frontera con Venezuela, y él me decía, en la previa, acá no se espera que haya una marcha muy multitudinaria, porque es una zona contraria a Gustavo Petro, más vinculada a la derecha, más vinculada sobre todo al uribismo. Y sin embargo fue muy importante. Muy grande, sí. Muy grande en Cúcuta, y por supuesto enorme en Bogotá. Gustavo Petro decía lo siguiente. Le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios
odios del pasado que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba. Bueno, ahí está la referencia a Marco Rubio, no a Donald Trump. Y la referencia está vinculada a los antepasados cubanos de Marco Rubio. Recordemos, Marco Rubio no quiere Venezuela por el petróleo, pero en realidad el apalancamiento es llegar a Cuba, ¿no? Entrar en La Habana triunfante, como una especie de general romano, y a partir de ahí convertirse en presidente de los Estados Unidos. Hay una competencia ahí con J.D. Vance por quién va a ser el que reemplace a Donald Trump. Petro después habló con Donald Trump. Lo anunciaron bilateralmente, lo anunció el Departamento de Estado, lo anunció, creo, si yo no recuerdo mal, el propio Donald Trump, y después también Gustavo Petro decía que se van a reunir en los Estados Unidos, que ha sido invitado a Washington. Canciller, le toca ir a Estados Unidos. Se lleva un buen traductor. Sí. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C. En mis trinos de fin de semana, de sábado y domingo, algunos me tocó a las 2 de la mañana precisamente por el barco. Y lecciones si esto se vuelve realidad. Uno, dialogar es fundamental directamente. Siempre nos critican que hablemos con los violentos. Hablar es una cosa, ser socios es otra. Yo hablo es para disminuir los muertos y los niños que reclutan y los cultivos de hoja de coca. Ese es mi objetivo, es decir, que haya menos muertos. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. Bien, ahí estaba entonces Gustavo Petro, insisto, después de la charla con Donald Trump. Claro, de vuelta, si Delcy Rodríguez se mueve en un alfiler, los presidentes apuntados, bueno, tienen un margen de acción que es limitado, porque uno podría decir, y quizás esté dado o por la envergadura de su país o la relación que tienen histórica con los Estados Unidos, porque uno podría pensar que Lula, cuyo canciller también ayer se manifestó muy fuertemente en contra del ataque estadounidense a Venezuela, pareciera tener más margen de acción porque es un país de mayor porte, y el propio Lula además ha tenido un intercambio ya con Donald Trump que ha sido importante. Igual, yo te digo una cosa, cuando vos pones los portaaviones en el medio de la discusión, no hay conversación. No hay conversación. Digo, es una propuesta de sometimiento que puede ser más o menos acordado, digamos, ¿no? Es llamativo, ese sería, me parece, el escenario. Es llamativo porque a todos nos tomó por sorpresa el episodio del secuestro de Nicolás Maduro, pero los portaaviones estaban ahí. ¿Para qué creíamos que iban a estar los portaaviones ahí, sino para hacer lo que efectivamente hicieron? Para los Chinook, para los 150 aeronaves que participaron, ¿no? Esto es la información oficial que dio el gobierno de los Estados Unidos. Efectivamente. Patricia Bullrich volvió. Ya secuestraron petróleo ruso, ¿viste? Sí, en realidad fueron 2. Uno que terminó teniendo bandera rusa allí en las costas, cerca de Escocia, ¿no? Porque venían persiguiéndolo desde el Caribe. Bueno, lo fueron a buscar lejos. Ahí hay una controversia con Rusia que todavía no queda demasiado clara. El petrolero, viste que es finalmente mencionado como parte de una empresa rusa, pero la bandera la cambió en el interín, en el tránsito. Creo que por eso no es tan profundo, pero sin embargo, de cualquier modo, fueron submarinos y todo esto, ¿no? Hay una geopolítica
vinculada a la política interna de los Estados Unidos, porque hay elecciones en noviembre, y al ego de Donald Trump, que es medio complicado, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero pará. Y sí, así se manejan las superpotencias en este momento. Es de ese modo. Patricia Bullrich hablando de egos. Patricia Bullrich sigue hablando del tema. Ahora hacemos alguna mención que está relacionada con su gestión, pero escuchémosla a la ahora senadora. Nosotros desde la perspectiva moral y desde la perspectiva de la defensa de la libertad y la democracia, creemos que haber extraído a Maduro, llevado a Maduro frente a los tribunales de los Estados Unidos, es algo que está en lo que nosotros consideramos algo justo. Por eso... ¿Y tiene implicancias para nosotros? Para nosotros sí tiene implicancias, porque nosotros fuimos un país que desde el primer momento tomó esa posición. No la tomamos ni después de sucedidos los hechos, sino que la tomamos antes. Nosotros desde ya hace tiempo que planteamos que tiene que haber una salida a lo que sucede en Venezuela. Bueno, ya comenzó ese proceso de transición. Bueno, ahí está Patricia Bullrich, perdón, ¿por qué la...? Perdón, sí, no, Patricia Bullrich, un abrazo grande. Bendiciones. Perdón. Sí, por favor. Patricia Bullrich, ¿por qué además la dejé aquí? Por varios motivos. Primero, porque el escándalo del ICE, esta Gestapo antimigratoria. Claro, esta agencia antimigratoria, en algún punto la tiene a ella como una especie de protagonista colateral, porque ella fue quien recibió a Kristi Noem en la Argentina, que es la titular de esa agencia. Ella vino acá y después de eso, ¿te acordás que se anunció una especie de agencia antimigratoria igual Alice, que la verdad que no está funcionando, también hay que decirlo, no la pusieron en función. Fue un anuncio vacío, no está sucediendo, la Argentina no tiene una situación inmigratoria similar a la de los Estados Unidos, pero por ahí uno pensaba en términos propagandísticos, podían empezar a hacerlo, por ahora no está pasando. Pero Kristi Noem estuvo en la Argentina, se sacó fotos con Patricia Bullrich, con Alejandra Monteoliva, cabalgó, le hicieron un asado, toda una cosa muy ridícula a esta cowboy norteamericana que vino a nuestro país y que se dedica a asesinar gente en el suyo. Pero mientras eso pasaba, Alejandra Monteoliva anunciaba, que la ministra de Seguridad que reemplazó a Patricia Bullrich, que se termina ese grupo, especie de grupo DEA para Rosario. Sí. Maximiliano Puyaro salió a quejarse porque dice, la verdad que esto es algo que ya veníamos viendo que estaba pasando, porque había 11 efectivos nada más, o sea, era casi, digamos, como... Testimonial. De nuevo, testimonial, pero que hayan anunciado que se termine ese grupo también demuestra que están abandonando la lucha contra el narcotráfico en el territorio. Puyaro, que por otro lado apoya muchísimo a Javier Milei, es Milei en la provincia de Santa Fe, sin ninguna duda, ¿no? La juega de radical y de progre, pero la verdad que es el ajuste en la provincia de Santa Fe. Radical y progre ya son palabras que no se tocan, me parece. Efectivamente. Bueno, ahora igual vamos a escuchar en un rato vamos a escuchar un radical progresista, pero dame un segundo más. ¿Leopoldo Moró? O Federico Storani. Pero ahora vemos por qué. No. La dudaste. No. Bueno, pero por ahí en este caso lo tenemos que acompañar en lo que está presentando. Antes vamos a escuchar a Diego Santilli. ¿Por qué? Porque hablábamos de gobernadores y Diego Santilli está haciendo una recorrida. La recorrida es la recorrida mendicante. El gobernador al que le estira la mano para ver si le da algo, le pide, bueno, pero vos después levantala, o que tus legisladores la levanten cuando votemos reforma laboral. Ayer estuvo, por ejemplo, en Chubut, haciendo una recorrida con Nacho Torres. Escuchemos a Diego Santilli hablando acerca de sus aspiraciones, ser candidato a gobernador y un reconocimiento para Karina Milei. A mí me gustaría, yo sabés que me apasiona, tengo planes, propuestas, proyectos, ideas y obviamente las ganas. Pero ganaste y la voluntad de hacerlo. Ganaste 2 veces ya. Que no es menor, pero vamos a ver qué define el presidente. Yo creo en los proyectos colectivos y no los individuales. Digo, a mí cuando me llamaron, obviamente me hubieran encantado encabezar la lista desde el cierre de la boleta, ¿no? Del cierre de listas. Sí. Pero no me tocó. Dijo, yo estoy para ser tercero, 15, 14 o no estar, lo que ustedes digan. Estoy para acompañar. ¿De abajo, bien abajo o desde el tercero? Estoy para ayudar. Quiero que le vaya bien a Argentina, quiero que le vaya bien al presidente.
todos me dijeron lo que dice, viste, que sé yo, claro. Algunos me decían chupamedia, otros no, yo cerré y firmé tercero. Cuando firmé tercero, viste, todo lo que me decían chupamedia, dijo, no, hizo lo que dijo que iba a hacer, sin especulación. Y después un día terminaste conduciendo por otro tema, porque viste, terminamos encabezando, y dije, pero yo me hago cargo de la campaña igual, aunque no encabece, vamos para adelante, yo quiero que le vaya bien al presidente, quiero que gane. Bueno, y Dios nos puso en ese lugar, y bueno, por supuesto, es el triunfo del presidente, de la gente y del de arriba. La gran articuladora del triunfo, más allá que el triunfo es del presidente Milei, porque la sociedad fue a votarlo a Milei, el ciudadano, pero si no tenés esta articulación, el instrumento, ¿cómo haces para hacer la elección que hiciste en el país? Vos fíjate que terminó ganando provincias, ganó Córdoba, ganó Santa Fe, ganó la provincia de Buenos Aires, ganó la capital, ganó, Chaco. Y sigo, ganó Neuquén, Río Negro, Chubut. Ganó el país, Salta. Sí. Yo lo que te digo es, y me olvido, Entre Ríos, Corrientes. ¿Cuánto pudo haber influido, más allá de que la gente estaba cansada? Que lideró ella, y que al principio fue muy criticado, porque yo entiendo, vos tenés que gobernar, tener gobernabilidad, pero además armar el instrumento. Entonces, si vos después no tenés instrumento, ¿cómo armás? Entonces dependés de otro. Si dependés de otro, el otro... y entonces es muy difícil lo que hizo. Yo cuando digo más Milei, necesitamos más tiempo de Milei, llevando estas reformas adelante. ¿Y los gobernadores bancan el tiempo? Mira, yo siento que lo empiezan a ver. Que fue difícil, y el presidente Milei lo dijo. Va a ser difícil, va a ser... duro, hay un cambio cultural, un cambio estructural, hay un cambio de fondo que tenemos que hacer, no va a ser fácil, va a costar, pero la gente lo entendió y los gobernadores lo entienden también, se dan cuenta que es el camino correcto. Obviamente, los 2 años difíciles en materia de que vos lograste que el conjunto de la micro crezca, porque si creció la macro, el conjunto de la micro creció, ahora hay algunos lugares, algunos sectores que están... Es heterogéneo. Exactamente, esa es la palabra. Es heterogéneo, algunos sectores que le cuesta más. Bueno, yo creo que este año va a empezar a llegar a los sectores que les costaba más. Bueno, ahí estaba entonces Diego Santilli. ¿Por qué sirve todo este discurso? Porque bueno, hay varias cosas para tener en cuenta. La primera es, bueno, el PRO obviamente no existe más. Santilli ya, a pesar de que sigue siendo un integrante del PRO, claramente, de hecho esa fue la discusión con Cristian Ritondo, ya está en la libertad de avanza, ¿no? Es un libertario más, y se lo puede ver en todo lo que dice. Olvida, se lo quieren preguntar, pero él interrumpe al que lo está entrevistando, que por supuesto es muy amable, como la mayoría de los que entrevistan a los personajes de la derecha en la Argentina, pero amablemente le quiere decir, pero no influyó lo de Donald Trump, y lo corta Diego Santilli, no se lo deja preguntar. El propio Donald Trump se había ufanado de que él ganó las elecciones, no las ganó Milei ni Karina Milei, como dice Diego Santilli, sino que las ganó Scott Bessent, las ganaron Scott Bessent y él. Pero en esto último de la empiezan a ver, es donde yo digo, basa su gira de la misericordia o entregando alguna cosa. Ya a Jalil le entregó la mina que estaba pidiendo, en Chubut con Nacho Torres recorrieron las zonas afectadas, muy complicadas por los incendios. En El Hoyo está más controlado, pero en Epuyén está muy difícil la cosa. Y porque mientras tanto financian el programa del fuego y otras cuestiones. Pablo Todero, que es diputado de Neuquén, de la provincia de Neuquén, habla acerca de la falta de prevención que hay en el presupuesto del tema fuego, ¿no? Estamos hablando de 16 provincias con problemas por el fuego. Entre paréntesis, Virginia Gallardo presentó su primer proyecto. Para. Primero, Colorado Santilli, ¿le creció el pelo ya? Sí, le creció. ¿Es la nueva mascota de Milei? ¿Podemos titular así? Sí. Bien. Otra cosa, el manejo del fuego. ¿Derogaron la ley de Máximo Kirchner? Sí. ¿Y por eso está el fuego de vuelta? Sí. Sí, y te decía que Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley, esta ex vedette, hoy diputada nacional por la provincia de Corrientes, el proyecto que presentó es para decretar la emergencia en la provincia de Corrientes por el fuego. Ah, bueno, estamos en manos de gente rara. Efectivamente. Escuchemos a Pablo Todero, diputado, que es más consecuente con hablando acerca de el proyecto de ley que ellos quieren presentar para declarar la emergencia. El presupuesto nacional sirve para
no solo atacar en el momento que hay un incendio y eso, pero también para prevenir. Por ejemplo, se contratan las horas de vuelo de prevención y luego también para actuar, y esas horas de vuelo pasaron de 5.100 a menos de 3.000, y eso es falta de prevención, eso es menos ayuda a las provincias. La provincia de Neuquén, de Río Negro, Chubut, Santa Cruz tienen declarada la emergencia para 2026 y nosotros presentamos un proyecto de ley para declarar la emergencia el día de hoy, para declarar la emergencia ígnea en las provincias de la Patagonia. Bien, ahí estaba entonces Pablo Todero. Escuchemos a un hombre del campo de La Pampa, ¿sí? Un hombre de una productora agrícola, la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, hablando acerca, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, hablando acerca de lo que está pasando en su provincia con el fuego. El año pasado tuvimos 25 o 24.000 hectáreas que se quemaron en la provincia de La Pampa, y en este momento, casi recién arrancando la época de fuego, vamos en 145.000 hectáreas quemadas. ¿Para cuánto? ¿145 hectáreas? 145.000 hectáreas ya vamos. ¿Cuánta cancha de fútbol juntos? Pues sí, por supuesto. Imagínense, a diferencia de los años anteriores y del año pasado, evidentemente ya se está viendo como algo difícil para la provincia, algo que todavía nos falta transitar todo enero y todo febrero. Hay que pensar que enero es el mes que generalmente en la provincia llueve poco, hay mucha sequía, así que seguramente que esto va a ser todavía más grave. Por lo tanto, está preocupando al productor agropecuario, está preocupando a la provincia. Bueno, ahí está, ¿no? Insisto, 16 provincias con problemas vinculados al tema fuego, cuando ha sido derogada, vos lo decías bien. Ayer Máximo Kirchner, ahí lo buscamos, pero bueno, justamente publicó algo vinculado a esto, ¿no? Recordando la importancia de la ley de manejo del fuego. Otra vez tierra arrasada, publicó el diputado nacional, ¿no? Y con imágenes de la Patagonia prendiéndose fuego. Obviamente no es solo la Patagonia, pero la Patagonia también. Esta norma de 2012, la ley de manejo del fuego, pero modificada a partir de un proyecto de su autoría en 2020, que está directamente relacionada con que no se pueda vender tierra que acaba de ser incendiada, para frenar el tema de la especulación inmobiliaria, ¿no? Hubo Adorni que explicaba que en realidad esta ley impedía los negocios. Claro. Entonces que por eso iba a ser derogada. La publicación de Kirchner dice, ya lo dijimos, la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy. De igual, negocio para pocos, desastre para muchos. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Con esa, cuando vos sacás leyes que son de algún modo o están pensadas para preservar el medio ambiente y también a la gente que vive allí, digamos, ¿no? Porque no solamente una vez se piensa en el medio ambiente en abstracto, ¿no? Sí. Y también la gente que vive allí. Y poner un límite a aquellos que incendian para construir, sí, ¿no? Allí, o para arrasar con todo, ¿no? Sí. Y poder hacer otro tipo de cosas en el lugar. A mí me parece que es un tema clave, todos los veranos se habla más o menos de lo mismo. Creo que se había conseguido algo, por lo menos en estos últimos años. Bueno, recrudece ahora en virtud de un gobierno que, como ustedes saben, todo lo que impida un negocio pasa a ser satanizado, ¿no? Sí, y en otros lugares, como por ejemplo la provincia de Salta, el problema es por inundaciones. Al revés. Al revés, pero estamos con todas las provincias en muchos problemas, y a esas provincias está yendo Diego Santilli a decirles: dale, yo te mando algo, pero levantá la mano en contra de los trabajadores. Que tus legisladores levanten la mano a favor de la reforma laboral, la flexibilización laboral. Bueno, hay que decir que el gobierno en ese sentido se siente acompañado, ¿no? Porque recordemos lo que pasó en Bahía Blanca. Uh-huh. No, son desastres en los que el gobierno federal no se hace cargo en virtud de una mirada que tiene, ¿no? Desastres naturales, podemos decir, en virtud de una mirada que tiene sobre el calentamiento global, que dice que no existe, etcétera, etcétera, que después los afectados acompañan, porque en Bahía Blanca a Milei lo votaron. Sí, sí. A Milei lo votaron. Después del esfuerzo que hizo la provincia de Buenos Aires,
para dotarlos nuevamente de una vida más o menos tranquila, o por lo menos recuperar algo de la normalidad extraviada, en la Nación el gobierno volvió a votar a Javier Gerardo Milei. ¿Cómo es esto? Bueno. Entonces digo, se sienten acompañados, quiero decir, en sus barbaridades. Último tema, se están multiplicando las presentaciones en la justicia en contra del decreto de necesidad y urgencia que modifica aspectos bastante centrales de la Ley de Inteligencia Nacional. Básicamente le da a los organismos de inteligencia facultades que en algunos casos no se veían desde la dictadura, ¿no? Obviamente, y que son verdaderamente preocupantes y que casi no aparecen en ningún medio. Esta es la otra cuestión. Hay una presentación, la última es una presentación del CELSO en un pedido de amparo colectivo contra el DNU, sobre todo por la cuestión vinculada a la capacidad de detención de personas sin orden judicial ni nada por el estilo. Habla de disposiciones ilegales, arbitrarias y desproporcionadas. Bueno, vamos a escuchar a Federico Stonani porque hay ahí un grupo, por eso yo decía, de radicales que están buscando, a partir de un seguimiento también legislativo, están buscando frenar este intento claramente represivo por parte del gobierno. Este decreto de necesidad de urgencia, que no tiene nada ni de necesidad ni de urgencia. Para ponerlo claramente en contexto, modifica nada menos que la ley de inteligencia y lo hace por un decreto y toca cuestiones tan sensibles como, por ejemplo, la vulneración del artículo 18 de la Constitución, que habla del debido proceso, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla del principio de reserva. Para entender esto, como ustedes lo resumían bien, todos estamos bajo sospecha y espiados. Pero además, entre las cosas novedosas que trae muy negativas, es que todas las operaciones de inteligencia pueden ser o son encubiertas. Y además le amplía las facultades para los agentes de inteligencia sin orden judicial, por ejemplo, para que pueda aprender, es decir, arrestar personas. Esto es una aberración. Y por otro lado, es urgente entonces que se constituya la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia en el Parlamento, que no está constituida simplemente por falta de voluntad del Poder Ejecutivo.